Lo que pasa con mi novia de la infancia es que, un momento, algo pasa abajo. Acaba de empujar a una heroína a la piscina, ¿no? Tengo que ir a hacer de conserje. La fiesta en la terraza del ático estaba en su apogeo, pero ahora se había formado una multitud alrededor de la piscina infinita, olvidando sus copas de champán. Me abrí paso a empujones, ya imaginando la escena. Solo capté bien la primera parte. La heroína, Estella Ruiz, estaba efectivamente de pie junto al agua, chorreando. Pero quien lloraba desconsoladamente era Annie. Estaba empapada, el vestido de seda coral hecho a medida que le había comprado ayer se le pegaba al cuerpo. Señalaba a Estella con un dedo tembloroso, tenía el pelo revuelto, y no supe si el agua en sus mejillas era de la piscina o de sus propias lágrimas. No quise empujarte, lo juro. Es como si mi mano tuviera vida propia, como si estuviera maldita o algo así. Quería empujarte a ti, no a mí. ¿Me crees? Por favor, tienes que creerme. Al final, su voz era un sollozo desesperado y quebrado. Me apreté el puente de la nariz. Toda esta actuación suya, increíble, fue demasiado. Intentaba ser feroz, pero se veía patética. Intentaba ser patética, pero parecía un animal acorralado, todo garras y dientes. Nadie se lo creía, ni siquiera sus supuestos amigos. Acudieron en masa, supuestamente para defenderla. ¿Por qué alguien como Annie se molestaría en contratar a alguien? ¿Quién te crees que eres, interponiéndote en su camino y sin siquiera disculparte? ¿Tienes idea de cuánto cuesta ese vestido? Podríamos venderte, y no cubriría la factura. Platitudes inútiles e incendiarias. Un coro griego de aduladores, avivando las llamas en secreto. Annie sabía que ellos tampoco le creían. Ella permaneció allí, aislada en medio de la multitud, con un pánico particular en sus ojos. Tomé una toalla gruesa y limpia de un sillón cercano. Me acerqué y la envolví sobre sus hombros temblorosos antes de entregársela a la criada. Luego, me volví hacia Estella. Disculpe, señorita Ruiz, nunca esperé que pasara algo así. Por favor, póngala en ropa seca. Lo arreglaré. Como director ejecutivo en esta historia, la única manera que sé de arreglar las cosas es con dinero. Estella me miró con desprecio. ¿Cree que todo en este mundo se puede solucionar con un cheque, señor? Anderson, puede que no tenga su dinero, pero tengo mi dignidad. No quiero su dinero. Quiero una disculpa. De ella. Esa respuesta desafiante e inquebrantable. Heroína de manual. Tímidamente, guardé la chequera en mi chaqueta. Cuando Annie bajó, se había puesto un vestidito negro, con el pelo ondulado peinado sobre los hombros. Lo primero que vio fue a Estella, todavía allí de pie con la ropa mojada. Ella tartamudeó. ¿Todavía no te has cambiado? Me he estado preguntando lo mismo. Le pedí a la criada que me trajera ropa limpia, pero Estella se negó con orgullo. Iba a esperar la disculpa de Annie, o no cambiaría nada. Una oleada de culpa inundó el rostro de Annie. Abrió la boca. Yo. Estoy segura de que para alguien como tú, el dinero lo es todo, ¿verdad? Los ojos de Annie se clavaron en mí con horror, mientras las palabras seguían saliendo de ella, ardientes y crueles. Mi prometido, Cole, te ofrece dinero, ¿y lo rechazas? Deja de hacerte la pobre mártir. Un mes de tu sueldo no me alcanzaría ni para la correa de mi bolso. ¿O qué? ¿No te alcanza? ¿Intentas extorsionarnos para que paguemos más? Me tapé la cara con las manos otra vez. Puedo decir con absoluta certeza que esta no era la Annie con la que crecí. Era una princesa, mimada y protegida toda su vida. No tenía ni idea del dinero. No tenía ni idea de cuánto ganaba Estella. El problema era que su boca no era lo único que funcionaba automáticamente. Tomó un vaso de agua. No sé de dónde lo sacó. La mesa estaba vacía hacía un segundo. Pero por experiencia propia, sabía lo que venía a continuación. Iba a echárselo en cara a Estella. Estella, furiosa, dio un paso adelante. La distancia, el ángulo. Era como si ofreciera su rostro en bandeja de plata. Sin tiempo. Me moví como un rayo, le arrebaté el vaso a Annie y bebí el agua de un trago. Annie se quedó paralizada,
con la mano aún suspendida en el aire, imitando el movimiento de lanzar agua. Estella se giró para mirarme. Tosí. Tenía la garganta seca. Nueva York se vuelve tan seca en otoño. Simplemente, hidratando. Ambos me miraron fijamente un buen rato antes de darse la vuelta al unísono, despidiéndose de mí como si fuera aire. Estella escurrió el dobladillo de su camisa y levantó la barbilla con desafío. Está bien si no se disculpa hoy, señora Sullivan. Pero un día, le prometo, obtendré la justicia que merezco. Caminó hacia la puerta con la ropa empapada, se detuvo, se dio la vuelta y le arrebató la ropa seca a la desconcertada ama de llaves. Luego, con la cabeza bien alta, se fue. Annie la vio marcharse con una expresión confusa y abatida en el rostro. Quería disculparme, Cole. De verdad que sí. No sé qué pasó. No puedo controlar mi propia boca. Yo. Hundió la cara en mi pecho y empezó a sollozar. La abracé, murmurándole palabras tranquilizadoras. No lloró mucho. De repente, levantó la cabeza de mi hombro, con los ojos brillantes como corazones de dibujos animados. ¿No fue genial? La forma en que salió de aquí, tan desafiante y todo. Me atraganté. Maldita sea, esta desventaja de atenuación de inteligencia. ¿Era lo suficientemente poderosa como para alterar su orientación? 2. ¿Cómo se suponía que iba a decirle que las amenazas de Estella eran reales? Que al final, según el guión, el destino de Annie estaba completamente arruinado. Familia en bancarrota. Dada por muerta tras una brutal agresión, Estella empezó a aparecer por todas partes en mi vida. No era solo una camarera temporal en mis fiestas. Era becaria en mi empresa. La siguiente vez que la vi, mi asistente, Kevin, le impedía el paso a mi oficina. Le pidió amablemente que se fuera, pero ella se empecinó e insistió en que tenía que verme para devolverme la ropa. ¿Puedo dárselos por ti?, ofreció Kevin, exasperado. Estella se negó. No confiaba en nadie más para encargarse de ello. Kevin me vio y corrió hacia mí con una expresión de alivio en el rostro. Estella lo siguió. Señor Anderson, gracias por la ropa. Le pedí a Kevin que tomara la ropa cuidadosamente doblada y le hice un gesto con la cabeza. De nada. Me dirigí a mi oficina, pero ella me siguió corriendo. Señor Anderson, me enteré de que su asistente ejecutiva acaba de renunciar. Me gustaría postularme para el puesto. Me detuve y me giré para mirarla. Llevaba el pelo recogido en una coleta alta, vestida con una sencilla blusa blanca y pantalones negros. Su expresión denotaba una férrea determinación. Este es mi currículum. Por favor, échale un vistazo. Ni siquiera me había dado cuenta de la carpeta que tenía en la mano. Al no alcanzarla, se mordió el labio y bajó un poco la mirada. Por favor, señor Anderson, deme una oportunidad. No soy como la señora Sullivan. No nací con una cuna de oro. Mi familia no tiene dinero. Mi madre tiene enfermedad renal terminal y necesita diálisis a diario. Necesito este trabajo. Volvió a levantar la vista, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. La humillación de tener que rogar, en conflicto con su orgullo. Sabía que decía la verdad. También sabía que su madre fue quien me salvó la vida. De niño, me secuestraron. Su madre pasaba por allí, vio lo que pasaba y llamó a la policía desde un teléfono público. Gracias a ella, me rescataron. Mis padres nunca la encontraron para agradecerle. Tras despertar, en secreto, organicé que le enviaran una gran donación anónima. Ella lo rechazó, desconfiando de su origen. Ya estaba intentando encontrar un donante de riñón para su madre, pero no podía contarle nada. El sistema me había advertido que revelar la trama desencadenaría un desastre incontrolable. Solo pude decir que la empresa tiene una política. Los empleados con emergencias familiares pueden recibir un anticipo de salario. Dadas sus circunstancias, puedo autorizar uno mayor. Estella negó con la cabeza. Eso es solo una curita, no una solución a largo plazo. Señor Anderson, se lo ruego. Al menos mira mi currículum. No te pido que me des el trabajo sin más, pero por favor, dame una oportunidad. Si la desventaja de Annie era la falta de inteligencia,
la ventaja de Estella era sin duda la terquedad. Finalmente cedí y le pedí a Kevin que aceptara el currículum. Estella, por supuesto, estaba excepcionalmente cualificada. Educación de primer nivel, habilidades estelares. Incluso Kevin la recomendó. Creo que sería más que capaz, señor. Pero el problema nunca fue Estella. Subí a la azotea para hacer una llamada. La línea de Annie estaba vacía. Probablemente estaba en su estudio de grabación. Estudió composición, le gustaba escribir sus propias canciones y cantárselas. Sin embargo, últimamente, las canciones que había estado escribiendo eran temáticamente infantiles. Sospeché que si alguna vez despertaba de esto, se moriría de vergüenza escuchando el pop chicle que había compuesto. Le conté lo de Estella. Dios mío, qué horror. ¿Cuánto cuesta el tratamiento de su madre? Tengo dinero. Puedo pagarlo. No, de verdad que no puedes. Se lo dije claramente. No lo aceptó. Ya me imagino a Estella, con el rostro lleno de orgullo herido, devolviéndole el dinero. Annie suspiró frustrada. Mira, lo sé. De verdad que quiero disculparme, pero cada vez que estoy cerca de ella, no puedo decir ni una sola palabra humana. ¿Así que quieres ser tu asistente? Genial. Asegúrate de pagarle muy bien, ¿de acuerdo? Incliné la cabeza hacia atrás, mirando las nubes que se movían por el cielo de Manhattan. Mi voz sonaba hueca. Annie, ¿alguna vez te preocupa que un día alguien pueda robarme? Se echó a reír al otro lado de la línea. Si eso pasa, compraré 100 pirotecnias para celebrar. Felicidades a ti, y felicidades a mí por librarme finalmente de ti, viejo gruñón. Ni siquiera podía concebir que la traicionara. Tenía 7 años cuando me secuestraron. El trauma fue tan severo que recibí educación en casa durante un año. El más mínimo ruido me hacía correr debajo de la cama, con las manos sobre la cabeza, temblando. Cualquier adulto que se me acercara, hombre o mujer, me desconectaba por completo. La secuestradora era nuestra niñera. Fue ella quien me sacó de casa y me entregó a esos hombres aterradores. Me encerraron en la parte trasera de una camioneta, con un trapo sucio metido en la boca. Cada vez que hacía un ruido, me golpeaban. Cuando me encontraron, tenía una costilla rota, la nariz rota y mi pequeño cuerpo era un lienzo de moretones morados. Incluso después de llegar a casa, estaba demasiado aterrorizada para hablar. Un día, mi madre trajo a una mujer y a una niña pequeña a casa. Me escondí en el rellano del segundo piso, asomándome por la barandilla. La niña subió corriendo las escaleras, se me acercó y me reveló lo que escondía tras la espalda. En la palma de su mano había un pequeño y delicado relicario de plata. Mi abuela me lo regaló. Se fue a un lugar muy lejano. Dijo que este medallón siempre me protegería, así que nunca conocería a gente mala. Nunca he conocido gente mala, pero mi mamá dijo que conociste a algunas muy malas. Puedes tomarlo prestado. Te protegerá, así no volverás a encontrarte con gente mala. Se inclinó solemnemente y me puso la cadena alrededor del cuello. Llevaba un vestido blanco con volantes, el pelo rizado, y su cara de muñeca parecía sacada de un cuento. Extendió el meñique. Cuando crezcas, me lo tienes que devolver, ¿vale? Lo prometo con el meñique. Cruza tu corazón. Ojalá muera. Su sonrisa era como el sol. Sin darme cuenta, extendí la mano y enganché mi meñique con el suyo. Más tarde, supe que se llamaba Annie Sullivan. Mi terapeuta me sugirió que pasara más tiempo con niños de mi edad, preferiblemente con una niña alegre y lista. Annie, un año menor que yo, era la niña más adorada del círculo social de mi madre. Al principio, sus padres dudaban. Era su princesa. ¿Por qué tenía que ser el apoyo emocional de un niño traumatizado? Pero Annie escuchó a mi madre suplicarles. Se ofreció, deseosa de cuidar al pobrecito niño. Me reprobaron un año, así que terminamos en el mismo curso. Cursamos juntos la primaria, la secundaria y la preparatoria. Estudiamos juntos en el extranjero, animándonos mutuamente bajo estrellas extranjeras. Nos dimos nuestro primer beso en el aire gélido de la cima del Kilimanjaro.
Nos tomábamos de la mano en las fiestas universitarias, negándonos a tener encuentros casuales, lo que nos valió el desprecio de nuestros compañeros más liberales. Al regresar a Estados Unidos, nuestras familias nos organizaron una fiesta de compromiso multitudinaria. Mientras le ponía un anillo, le susurré al oído: eres la luz y el calor de mi vida. Eres todo lo que siempre he deseado, el lugar donde mi corazón está en paz. Te amo, Annie. Así que ahora, ella no podía creer que un día la traicionaría, que la odiaría, que me quedaría de brazos cruzados viendo cómo su familia era destruida y ella tenía un final horrible. Porque en esa versión del futuro, mi corazón y mi alma pertenecerían a Estella Ruiz. Me encantaría ser la heroína de una locura aterradora y devoradora. Hace poco, apareció una mesita en la terraza de la azotea de la empresa, cubierta con un sencillo mantel de plástico. Incluso había un jarrón fino encima. Los artículos eran baratos, de esos que se encuentran en tiendas de todo a $1. Pero cada día, el jarrón rebosaba flores nuevas, rosas, lirios, gipsóforos, e incluso crisantemos blancos. Nunca estaban del todo frescas, parecían rescatadas de un montón de descartes de una floristería. No tenía ni idea de quién compartía conmigo este jardín secreto. Este remanso de paz en el cielo. Una mañana, salí a la terraza a tomar el aire durante una reunión con algunos miembros de la junta directiva. Estella estaba sentada a la mesa, con un portátil en una mano y un café en la otra, trabajando. Así que la mesa era suya. Esto no estaba en el guión original. Me vio y, tras un destello de sorpresa, sonrió. ¿A usted también le gusta subir aquí solo, señor? Anderson. Miró al cielo, una tenue nube de vapor escapó de sus labios. Es un buen lugar. Miras hacia arriba, no ves nada más que cielo, y por un segundo puedes fingir que has escapado de la gravedad. Asentí levemente, con la intención de irme. La terraza, suspiré para mis adentros, probablemente ya no podía entrar. Sonó su teléfono. Para cuando terminó la llamada, ya estaba en la puerta de la escalera. Corrió tras de mí, con expresión frenética. Señor Anderson, mi madre se acaba de desmayar. Un transeúnte llamó a una ambulancia. ¿Puedo tomarme la tarde libre, por favor? Mantuve una expresión de calma profesional, pero mi mente estaba acelerada. Según el guión original, aquí era donde debía ofrecerme como voluntario para acompañarla al hospital. Pero eso se basaba en la idea de que su fuerza y optimismo ya me habían cautivado, inconscientemente. En otras palabras, se suponía que me estaba enamorando de ella. Dios es testigo de que no había tenido ni un solo pensamiento inapropiado desde que se convirtió en mi asistente. Había sido meticuloso con mis palabras, cauteloso con mis acciones, manteniendo un límite estrictamente profesional para privar de oxígeno a cualquier posible romance. Ella estaba pidiendo tiempo libre. Solo tenía que aprobarlo. Pero ahora lo sabía. Su madre era mi salvadora. La vida de mi salvadora estaba en peligro. ¿Y se suponía que debía hacer la vista gorda para evitar una complicación ficticia? Era cierto, grité para mis adentros. Joder, ser directora ejecutiva de una novela romántica es difícil. Era una decisión imposible. Al final, la acompañé al hospital. La ambulancia pasó zumbando por la zona de urgencias y las puertas se abrieron de golpe. Sacaron una camilla. Su madre estaba allí, con una máscara de oxígeno sobre el rostro, con la piel gris y demacrada. Estaba inconsciente. Un paramédico le daba información al médico de urgencias. Paro cardíaco. Le aplicamos API, le aplicamos descargas eléctricas, pero está inestable. Alto riesgo de otro paro cardíaco. Le entregó un expediente al médico. El historial indica enfermedad renal crónica, etapa 5. El paro cardíaco probablemente se desencadenó por una arritmia inducida por insuficiencia renal. Por suerte para ella, la familia tenía su historial médico en una bolsa, así que pudimos contactarlos de inmediato. Estella era realmente una mujer inteligente y fuerte. Tomó la mano de su madre y corrió junto a la camilla. Los médicos querían trasladarla a la unidad de nefrología para diálisis inmediata. Estella, en estado de shock, asintió frenéticamente. Me puse delante de ella. Doctor, pregunté, dada su condición, ¿no sería más seguro hacerle la diálisis en la UCI? El doctor me miró,
probablemente preguntándose quién era yo. Por supuesto, la paciente es compleja. Su sistema es un caos. Si vuelve a sufrir un paro cardíaco, es posible que el departamento de nefrología no esté capacitado para manejarlo. La UCI tiene más recursos. Hizo una pausa, pero también es bastante más cara. La madre de Estella todavía llevaba su uniforme de conserje. Estella vestía con sencillez, su blusa y pantalones parecían costar menos de $50 juntos. Si este fuera el guión original, ya le habría comprado un guardarropa completo de ropa de diseñador, incluyendo un vestido de gala. Un vestido que Annie había querido originalmente. En la gala, habrían tenido una confrontación, Annie le habría tirado una copa encima y yo habría entrado de golpe, con Estella en brazos mientras la reprendía. Pero no había tocado el vestuario de Estella. Así que el médico, al analizar la situación, les estaba dando el consejo más prudente desde el punto de vista financiero. La UCI, dije, tomando la decisión por ellos. El costo no es un problema. Estella dudó un segundo y luego asintió. Esperé fuera de la UCI. Estella desapareció un rato y regresó con un café para mí. Bajé y pagué el depósito por adelantado. Gracias, señor Anderson. No es nada. ¿Con gusto le ayudo? Dije, intentando sonar casual, cambiando de tema. No te preocupes por el trabajo. Kevin se encargará de todo. Y si necesitas dinero, puedes pedir un adelanto a contabilidad o pedirle prestado a Kevin. La mirada de Estella pasó de las puertas de la UCI a mí. Una pequeña sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Qué generoso de su parte ofrecer el dinero de Kevin, señor. Joder. Estaba tan concentrado en distanciarme que no me di cuenta de lo raro que sonaba. Nos quedamos en silencio. Tras lo que pareció una eternidad, apareció un médico con aspecto exhausto. Nos dijo que habíamos tenido varios sustos durante la diálisis. Qué suerte que hubiéramos elegido la UCI. Si hubiera estado en la sala de nefrología, no habría sobrevivido. Su madre ya estaba despierta y estable por el momento. Podríamos entrar. Estella rompió a llorar de alivio y entró corriendo. Estaba a punto de irme cuando el médico me llamó. Eres el yerno del paciente, ¿verdad? Ven conmigo. Hay algo que necesito hablar contigo. Me dio un vuelco el corazón. No lo corregí. Acabo de acompañarlo a su consultorio. El paciente se encuentra en una etapa crítica con múltiples complicaciones. Si su situación financiera lo permite, le recomiendo encarecidamente que considere un trasplante. Y se enteró de la madre de Estella. Intenté ocultárselo, pero después de dejarla plantada por tercera vez, finalmente perdió los estribos. Tuve que contárselo todo. No se atrevió a venir al hospital, temerosa de tener otro episodio en cuanto viera a Estella. Simplemente me llamó, dándome instrucciones desde una distancia prudencial. Si el dinero era un problema, ella lo proporcionaría. Quería asegurarse de que la madre de Estella recibiera la mejor atención posible. Incluso me pidió que le prestara mi relicario de plata para que la bendición de su abuela también protegiera a esta inocente mujer. No podía separarme de él. El relicario reposaba contra mi pecho. Su peso fresco me recordaba constantemente que Annie era una persona real, no solo una villana unidimensional de un libro. Me aterraba que la trama me desvirtuara la mente, que olvidara a la chica amable, encantadora y llena de vida que mi Annie realmente era. Pero Annie, en su estado actual, era tan ingenua. Nunca cuestionó por qué me involucraba tan profunda y personalmente en la vida de una empleada subalterna. Pasé los siguientes días yendo y viniendo del hospital, principalmente intentando convencer a la madre de Estella. Hablé hasta quedarme sin aliento. Incluso Estella había aceptado usar mi dinero para el trasplante, al menos por ahora. Pero su madre se mantuvo inflexible. No es nuestro dinero y no voy a tocar ni un centavo. Así he sido siempre. Tu padre me pidió el divorcio por eso y nunca me arrepentí. Preferiría morir antes que comprometer mis principios. Había oído que la madre de Estella tenía un buen trabajo en el gobierno, pero la echaron por ser demasiado inflexible. Parecía que su terquedad solo se acentuaba con la edad. No es de extrañar que en la novela original, las heroínas se negaran obstinadamente a escuchar las explicaciones de los héroes,
lo que dio lugar a 100 capítulos de drama de persecución y huida. Era una tradición familiar. Hoy, lo intentaba de nuevo. Caminaba hacia su edificio de apartamentos, con una cesta de fruta en la mano, cuando vi a Estella sentada en un banco con su madre. Me daban la espalda. Estaban hablando. Estella intentaba convencerla de operarse. Me detuve, esperando escuchar lo que diría su madre. Estella, sé sincera conmigo. ¿Tu jefe intenta salir contigo? ¿Por qué, si no, estaría tan involucrado en los problemas de nuestra familia? Estella guardó silencio un momento antes de responder en voz baja: mamá, no digas eso. Señor, Anderson tiene prometida. Su madre parecía decepcionada. Bueno, entonces no lo entiendo. ¿Por qué es tan bueno contigo? Es una persona amable, mamá. Cuida de sus empleados. Su madre se burló. He trabajado en grandes empresas antes. Lo he visto todo. ¿Crees que es tan amable y considerado con todos los empleados? No me lo creo. Hizo una pausa y luego preguntó sin rodeos: ¿intenta convertirte en su amante? Di un respingo, no por lo que dijo, sino porque una cabeza acababa de asomar entre los arbustos. Era una cabeza con una máscara negra del zorro. Esa cara. Ese pelo ondulado. Si no fuera Annie, me comería el sombrero. ¿De verdad creía que una máscara frágil impediría que la desventaja se activara? ¿Acaso esto podía ser más ridículo? Quería esconder la cara detrás de una cesta de fruta y fingir que no la conocía. Estaba a punto de sacarla de allí, pero ya había saltado de entre los arbustos. ¿Qué clase de tonterías dices? A Michael jamás le interesaría una don nadie tan intrigante y arribista como ella. Si no estuvieran tan obviamente intentando ligar con él por su dinero, no te dedicaría ni un segundo. ¿Quieres ser su amante? Mírate en el espejo. No tienes lo que se necesita. La gente pobre siempre es tan maliciosa. Siempre fingiendo ese patético orgullo. ¿A quién crees que engañas? Estella se puso de pie de golpe, con el rostro rojo. Señora Sullivan, ¿puede callarse? Annie levantó la barbilla con aire de suficiencia. No lo haré. ¿Qué va a hacer? Está usted hecha una pata, y su madre también. Esto era terrible. Tiré la cesta de fruta a un lado y empecé a comerla. Un golpe seco resonó en el tranquilo patio. Annie se agarró la mejilla, mirando a Estella con incredulidad. ¿Me pegaste? ¿De verdad te atreviste a pegarme? Uf, esto me sonó familiar. La siguiente parte debería ser. Annie se abalanzó sobre mí. Cole, esa mujer horrible me golpeó. Tienes que vengarte de mí. La atrapé, pero antes de que pudiera decir una palabra, se soltó violentamente de mis brazos. Me señaló, su rostro era una máscara de dolor y traición. Cole, ¿cómo pudiste? ¿Te estás poniendo de su lado en mi contra? ¿Por qué? ¿Por qué? Has cambiado. Te has enamorado de esta. ¿De esta don nadie? Me estás dejando por ella. La odio. Te juro que te devolveré la llamada. Se cubrió la cara y salió corriendo, sollozando, pateando mi cesta de fruta al irse. Manzanas y naranjas rodaban por todas partes. Me quedé allí, paralizado, mientras el mundo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? No había hecho nada. ¿Cómo había logrado la trama corregirse y volver a la normalidad? Un momento después, Estella se agachó para recoger la cesta de frutas, recogiendo las que estaban esparcidas. Su madre caminó lentamente hacia mí, con el rostro marcado por la desaprobación. Señor Anderson, su prometida es arrogante, superficial y no respeta a nadie. Ella no te merece. Estella tiró de su manga. Mamá, para. Se giró hacia mí, sus ojos oscuros brillaban con una emoción indescifrable. Estaba empezando a asustarme. Finalmente, habló en voz baja. Señor Anderson, debería ir tras ella. Todo esto es un malentendido. Simplemente explíqueselo. Asentí con la cabeza, aturdido, y me giré para perseguir a Annie. Detrás de mí, oí la voz apagada de la madre de Estella.
Estella, dime la verdad. ¿Te estás enamorando de él? Tropecé y casi caigo en una alcantarilla. Todo era un desastre. Un completo desastre. Annie corrió a casa y les dijo a sus padres que rompía nuestro compromiso porque la engañé. Sus padres irrumpieron en casa, exigiendo respuestas. Gracias a ellos, mi madre se enteró de todo sobre la rompehogares, Estella Ruiz. ¿Y qué hace una futura suegra adinerada que adora a su futura nuera en esta situación? Agarra su chequera y se marcha a negociar con la otra mujer. Conseguí el nombre del café donde se encontraban y fui corriendo. El guión ya estaba en la parte donde mi madre, arrogante, arroja un cheque sobre la mesa. Entonces Estella debía romperlo y sermonear a mi madre sobre la dignidad y no tratar a las personas como objetos. Todo un drama. Entré a la sala privada y encontré a mi madre sentada sola. Recorrí con la mirada el suelo. Ni un solo trozo del cheque. Mi madre bebió su té con aire sereno. Cole, tu gusto por las mujeres ha decaído muchísimo. Pensar que renunciarías a una chica como Annie por alguien tan vulgar. Estella había aceptado el cheque. Así no se suponía que pasara. ¿Qué salió mal? ¿Cuánto le diste?, pregunté. Mi madre hizo un gesto de desdén con la mano. Solo 1 millón. ¿Calderilla? Me agarré del marco de la puerta para apoyarme. En el guión original, eran 5 millones de yuanes. La inflación estaba descontrolada. Mamá, dije intentando mantener la voz firme, la empresa acaba de hacer un par de inversiones importantes y pagar bonificaciones trimestrales. Solo tenemos unos pocos millones de dólares en efectivo en las cuentas ahora mismo. ¿Cómo se supone que el banco va a pagar un cheque tan grande? Mi madre parecía atónita. 1 millón de dólares no es calderilla para nosotros. No podemos cubrirlo. Lo siento, mamá. He avergonzado a la comunidad de directores ejecutivos. No había tiempo para explicaciones. Si Estella iba al banco, el cajero vería un cheque enorme que no podríamos cubrir. Tendrían que reportarlo. Un cheque sin fondos de ese tamaño provocaría auditorías y multas. Me dolió el corazón al pensarlo. Me di la vuelta y salí corriendo. Mi madre me gritó, Cole Anderson, si te atreves a perseguir a esa mujer hoy, te renegaré. Salí corriendo del café y vi a Estella enseguida. Estaba de pie bajo un gran roble, en perfecta calma. Me esperaba. Me entregó el cheque ofensivo. Sus ojos estaban llenos de una compasión desconcertante. Cuando tengas un momento, deberías llevar a tu madre a ver a un psiquiatra. La medicina está muy avanzada hoy en día, y sin duda tienes el dinero. No se debe estigmatizar la salud mental ni retrasar el tratamiento. Me mortificó. Lo había olvidado. La desventaja de la inteligencia no era exclusiva de Annie. Cualquiera aliado con ella, los villanos designados, actuaba con la misma lógica infantil y desconcertante, como si estuviera hechizado. Después de lidiar con mi madre, recibí una llamada furtiva de Annie esa noche. Cole, ¿la mamá de Estella aceptó la cirugía? Me dio un vuelco. Eres muy tonta, suspiró. Su mamá dijo que no aceptaría dinero de un desconocido sin motivo. Pero si te conviertes en su yerno, serás familia. Entonces podrás pagar su tratamiento, y no será una limosna. Mi cerebro seguía en cortocircuito. Tienes que aprovechar esta oportunidad, ¿vale? No desperdicies mi increíble actuación de hoy. Así que toda esa escena fue una actuación. ¿Qué podía decir? ¿Qué quedaba por decir? Podrían hacer equipo y matarme. De ahora en adelante, por favor, llámame Cole Method Actor Anderson. Tal como dictaba el guión original, Estella y yo fingíamos ser pareja. Su madre finalmente accedió a la cirugía, pero con una condición. Quería vernos casarnos antes de entrar en quirófano. Estella y yo acordamos una ceremonia sencilla y privada en la capilla del hospital. Solo nosotras, su madre, un pequeño cuarteto de cuerda y un oficiante. De camino a la capilla, vi una figura familiar y furtiva acechando en un pasillo. Era Annie. Había alquilado un vestido de novia y había contratado a una maquilladora para que preparara a Estella. La llevé a una habitación vacía y la abracé fuerte, apoyando la barbilla sobre su cabello ondulado, besándola una y otra vez.
Mi preciosa, mi amable, mi maravillosamente rara Annie. Con desventaja o sin ella, daba igual. La amaba. A las 9 en punto, bajo la mirada llorosa y feliz de la madre de Estella, intercambiamos anillos. La marcha nupcial sonó solemnemente. El oficiante fue muy serio. El pequeño grupo de personal del hospital al que habíamos pagado para que estuviera allí fingió estar conmovido. Todo parecía muy real. De repente, las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Mi trastorno de estrés postraumático, inducido por la trama, se encendió y me estremecí. ¿Y ahora qué? Mis padres, a quienes no había visto en semanas, entraron con paso decidido, con aspecto revitalizado. ¿Qué hacían aquí? ¿Para detener la boda? Corrí a interceptarlos. Papá, mamá, hoy es el día de mi boda. Sea lo que sea, ¿podemos hablarlo luego, por favor? Mi padre soltó una carcajada. Mi madre sonrió radiante. Querida, dijo, pasando corriendo junto a mí y dirigiéndose a la madre de Estella. Por fin te encontramos. Así que fuiste tú quien salvó la vida de nuestro cole hace tantos años. Llamaste a la policía y luego desapareciste. Te hemos estado buscando durante años. No puedo creer que el destino nos haya unido así. Este agradecimiento era necesario desde hace mucho tiempo. Es una bendición del cielo que nuestras familias finalmente estén unidas. No te preocupes. Trataremos a nuestra nuera como a una reina. Y si este hijo mío se atreve a maltratar a Estella, nos tendrá que rendir cuentas. Una pregunta sin respuesta por fin resuelta. Un deseo de años cumplido. Mis padres sonreían como idiotas. La madre de Estella, impactada al descubrir que estos arrogantes y ricos sí tenían conciencia, les devolvió la sonrisa radiante. Las dos madres se estrecharon las manos como hermanas perdidas. Un fotógrafo comenzó a tomar fotos familiares. Todos sonreían. Intenté relajar mi postura rígida. Mis ojos recorrieron la sala, un hábito nervioso. Entonces la vi, en el pequeño balcón que daba a la capilla. Una figura se escondía tras una cortina blanca. Annie, la tela gruesa casi la envolvía por completo, revelando solo su rostro pequeño y pálido, un blanco puro sobre blanco. Nunca había visto una tristeza tan profunda en su rostro. Estella estaba a mi lado. Tenía la mirada fija en su madre. Pero mantuvo una sonrisa en su rostro mientras me hablaba en voz baja. Señor Anderson, pensaba, después de que la cirugía de mi madre tenga éxito, quizá no necesitemos terminar nuestro matrimonio de inmediato. Me giré para mirarla. Su rostro estaba vibrante, radiante de alegría recién descubierta. Dame una oportunidad, dijo. Déjame intentar conquistarte. ¿En serio? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Una relación falsa que se vuelve real? ¿De un matrimonio de conveniencia a amor verdadero? Así no se suponía que iba a ser. Mi mirada volvió de golpe al balcón, a ese rostro pequeño y abatido. El medallón de plata que llevaba alrededor del cuello de repente me ardía. Bajé la vista y lo vi brillar, como si se encogiera, como si se derritiera. Un pánico, agudo como 1000 hormigas mordiendo, me invadió. Un fuego consumía los cimientos de mi mundo. Mi Annie. ¿La iba a olvidar después de todo? ¿Estaba condenado a seguir el guión original? ¿La convertirían en una villana y tendría un final trágico? ¿Mientras yo me alejaba hacia el atardecer con Estella? No. No tenía por qué ser así. Mi vida debía ser mía y decidirla yo mismo. Esta ridícula farsa tenía que terminar. Pero en ese instante, el mundo se congeló. El rostro de mi madre aún brillaba de emoción. La madre de Estella hacía mímica con el teléfono en la mano, contando la historia de su valiente llamada a la policía. Pero todo estaba en completo silencio. Una sola voz mecánica resonaba en la quietud. Protagonista. Tu próxima elección determinará la trayectoria de la línea del mundo en su intento de autocorregirse. Elige con cuidado. Opción A. La heroína. El mundo seguirá su curso según el guión original. Tú y la heroína alcanzan su final feliz. La villana recibe su merecido. Opción B. La villana. La villana se redime,
Pero la heroína original se convertirá en la oscuridad, convirtiéndose en la nueva antagonista de tu historia de amor. Al final, será destruida por sus propias acciones. ¿A quién eliges? ¿A quién abandonas? El final se ganó. El aire en un salón de karaoke privado estaba denso de humo. Estaba despatarrado en un sofá de cuero, vestido con un traje a medida, con una pierna cruzada perezosamente sobre la otra, apoyado en la mesa de cristal. Mi rostro estaba vuelto hacia la puerta entreabierta. Mi voz era un barítono bajo y agradable, con un matiz de crueldad despreocupada y desdeñosa. ¿Estella Ruiz? Era solo un juguete. Todo eso de que tengo agallas me resultó novedoso por un momento, así que pensé en seguirle el juego. No sabía que era pegamento humano. No puedo deshacerme de ella. Resultó que su madre me salvó la vida y mis padres prácticamente me obligaron a casarme con ella o me habrían cortado el lazo. Y así lo hice. Ahora, solo es una esposa trofeo que guardo en un estante. Para ser sincero, su actitud santurrona me pone los pelos de punta. No soporto ni tocarla. Solo espero a que capte la indirecta y firme el divorcio, sin condiciones. Libérame. Una ola de aire frío se filtró desde el pasillo y luego se disipó lentamente. Temblé y estornudé varias veces, pidiéndole a alguien que subiera la calefacción. Estella trabajaba como mi asistente durante el día y de camarera aquí por la noche. Según el guión, un rico degenerado estaba a punto de acosarla y se suponía que yo debía intervenir para salvarla. Ahora, después de ese discurso desgarrador, no tenía ni idea de qué pasaría. Salí a rastras, pegado a la pared, siguiéndola como un espía. Justo a tiempo, apareció el borracho degenerado. Señaló a Estella con un dedo gordo, exigiéndole que fuera a su mesa a tomar algo. Estella explicó que solo formaba parte del personal de limpieza, pero sus matones la rodearon y la empujaron hacia él. La escena se convirtió en un caos. Tenía el corazón en un puño. Estella forcejeó, pero la superaban en número. El tipo finalmente la abrazó. Se oyó un desgarro. Le había rasgado la blusa. Al diablo con el guión. Di un paso adelante. Entonces oí una voz familiar. Rinoceronte, ¿qué clase de problemas estás causando ahora? Se abrió la puerta de una de las otras habitaciones y salió Annie. El apodo del degenerado era Rinoceronte. Era bajo y rechoncho, con cara de bulldog, y su familia era dueña de la mitad de las minas de carbón de Virginia Occidental. Él, Annie y yo habíamos ido juntos a la primaria. Por aquel entonces, Annie era la delegada de la clase, adorada por todos, y poseía una autoridad casi sobrenatural sobre los alborotadores. En el momento en que Raino escuchó la voz de Annie, un recuerdo primigenio, muerto hacía mucho tiempo, pareció despertar en su cerebro. Su sonrisa lasciva se desvaneció. Sus hombros, encorvados, se enderezaron de golpe. Por una fracción de segundo, parecía un niño de tercer grado aterrorizado en su primer día de clases. Retiré el pie y me encogí entre las sombras, como un observador silencioso. Annie era menuda, pero irradiaba una autoridad que llenaba el pasillo. Se acercó a Raino, le clavó un dedo en el pecho y se abalanzó sobre él y su tripulación con una ferocidad impresionante. Raino simplemente sonrió tontamente, con cara de estar a punto de babear. «Wow, Annie, eres aún más bonita cuando te enojas». Annie se quitó la chaqueta, y poniéndose de puntillas, se la echó a Estella por los hombros. Le habló con voz suave y tranquilizadora: «Está bien. Te llevaré a casa. No deberías trabajar en un sitio así. Y no seas tan terca. Tú y Cole están casados. Son familia. No necesitas trabajar 2 veces para pagarle». Estella negó con la cabeza y dijo algo que no pude oír, pero sabía lo que era. Dijo: «Me voy a divorciar de él». Me quité un gran peso del pecho. Me deslicé por la pared hasta quedarme sentado en el suelo. Por fin estaba terminando. El sistema me había dicho que una historia romántica requiere un antagonista. La trama no puede avanzar sin una. La heroína o la villana. Una de ellas tenía que romperse. Mi decisión fue: que te jodan, que me rompas. Seré el villano. Hazme el malo. Seré el hombre más negro que jamás hayas visto. El sistema estuvo de acuerdo.
El mercado de protagonistas femeninas fuertes está de moda. Si tu corrupción es absoluta, ambos pueden permanecer puros. Pensé que mi arco de villano involucraría el narcotráfico en el Triángulo Dorado o dirigir un negocio de armas, en la red oscura. Resulta que solo tenía que convertirme en un imbécil descomunal. Como buen ser humano, fue un poco difícil, pero logré encontrar un gen idiota latente y primario y realicé una actuación convincente. Fiestas, ligues casuales, la indisponibilidad emocional desapercibida, todo el rato. Fue liberador durante una semana, y luego me invadió un profundo vacío. Me despertaba en mitad de la noche junto a una mujer cuyo nombre no recordaba y sentía unas ganas insoportables de vomitar. Annie me abandonó enseguida. Borró todas nuestras fotos juntas, desde el jardín de infancia hasta nuestro viaje de estudios al extranjero. Me devolvió todo lo que le había dado. Su expresión no reflejaba tristeza ni dolor. Era solo una profunda confusión. No sé qué te pasó, dijo, pero sé que ya no eres mi Cole. Solo eres un cascarón vacío con su cara, y no puedo amar a un cascarón. Adiós, Cole. Pero Estella, impulsada por la inercia de la trama original, se quedó. Intentó reconquistarme con una devoción inquebrantable. Llegaba tarde del trabajo y aún así cocinaba para mí. Me preparaba la comida. Esperaba despierta toda la noche en nuestra cama fría y vacía. Hoy, por fin, decidió irse. Su fuerte arco de protagonista femenina estaba comenzando, lo que significaba que yo, el villano sinvergüenza, por fin podía correr hacia mi propio final. Pronto, mi empresa quebró debido a una serie de malas gestiones. Mis padres, profundamente decepcionados, me abandonaron y tuvieron otra hija, una niña. Eran una familia feliz de 3. Me sentía desamparado y solo cuando finalmente comprendí la verdad última de este universo literario. Mi mayor pecado fue traicionar a las mujeres que me habían amado. Tenía cáncer. Me consumía en un pequeño apartamento de alquiler, esperando la muerte. Estella vino a verme. Su mirada era tranquila, su postura distante. Me miró como si fuera un extraño. Intenté alcanzarla, tocar el dobladillo de su abrigo una última vez, pero se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Vi a alguien esperándola afuera. Era Annie. Mi corazón, que había estado esperando en paz el final, fue destrozado repentinamente por un mazo. Un dolor intenso y físico me atravesó. Annie caminó hacia Estella. Se encontraron bajo la luz del sol, se besaron y se alejaron abrazadas. El dolor en el pecho era agonizante, como si me hubiera tragado 1.000.000 de agujas. Me caí de la cama, arrastrándome por el suelo, con el cuerpo atormentado por espasmos. En esa última y agonizante convulsión, exhalé mi último aliento y cerré los ojos. El mundo se oscureció. Fin. Fin también. Llamé a Annie y Estella a mi oficina. Cerré la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza, y convoqué una reunión secreta. Les conté todo. Todo lo que sabía desde que desperté. El sistema me advirtió que las consecuencias de esta decisión eran incontrolables. ¿Quieres que ellos también despierten? Te aconsejo que lo reconsideres. Eres el alma de esta novela romántica. Eres un carisma andante, la encarnación del atractivo masculino, la personificación de la elegancia refinada. El autor dedicó más tiempo a crearte que a todos los personajes femeninos juntos. Una vez que despierten, perderás el halo que te otorga el creador. Verán tu verdadero yo. Solo eres un niño rico y triste, intentando desesperadamente evitar que la empresa de tu padre se hunda, con la cabeza llena solo de ganancias y ansiedad. En ese momento, ya no será cuestión de a quién elijas. Será cuestión de qué decisión tomen. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Me sudaban las manos. Annie tenía la boca abierta formando una O perfecta. Estella fruncía el ceño con recelo. Me incorporé y me señalé. Dime, dije con la voz ligeramente temblorosa. ¿Qué ves? Ambos me miraron como si fuera idiota. Me removí incómodo en la silla. Me sentía como un tonto que acababa de desnudarse frente a una multitud. Entonces vi que la mirada de Estella empezaba a aclararse. La adoración, el tierno cariño, todo había desaparecido. Sentí una oleada de alegría.
El sistema no había mentido. Estella murmuró, casi para sí misma, qué raro. ¿Estaba enamorada de ti? Como loca, sin dormir, con L mayúscula. Oye, ojo. Así que no era un magnate multimillonario cuyos caprichos sacudían la bolsa. Era simplemente un pequeño empresario normal. Pero no hice trampa, respetaba a las mujeres, pagaba mis impuestos y trataba bien a mis empleados. Seguía siendo un buen tipo. ¿De verdad era tan malo? Estella tuvo la delicadeza de parecer avergonzada. Lo siento, señor Anderson. No me refiero a usted, me refiero a mí. Soy una persona racional. No suelo perder la cabeza por una relación. La yo de antes, eso no era normal. Tomó un archivo de la mesa y salió, con la postura erguida, el paso ligero, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Así que el romance maldito también había sido un infierno para ella. Annie resopló suavemente. Me quedé junto a la puerta, rígido, sin atreverme a girarme y mirarla. Me aterraba ver en sus ojos la misma indiferencia clínica que había visto en los de Estella. Eso me destrozaría. Todos esos años. La había amado durante todos esos años. Se oían pasos acercándose por detrás. Podía oler su perfume, oír el suave ritmo de su corazón. ¿Qué diría? Adiós. Me froté las palmas sudorosas en el pantalón, una suave presión en el cuello. Los dedos de Annie me rodearon la garganta con ternura. Su voz era grosera, una amenaza juguetona. Cole Anderson, te lo advierto. Olvidarás cada canción que he escrito en los últimos 6 meses. Olvídalas por completo. Nunca más los vuelvas a mencionar. Me giré y la miré con mi expresión más inocente. ¿Escribiste algunas canciones? Arqueó una ceja, con las mejillas infladas, intentando no sonreír. Después de un momento, se desinfló con un suspiro. Bien. Ríete si quieres. No es que sea la mayor estupidez que he hecho últimamente. Extendí la mano con cautela, encontrando su espalda y acercándola suavemente. Pregunté, con la voz llena de una frágil esperanza. Annie, ¿ha cambiado algo el yo que ves? Me tocó las mejillas, la frente, la barbilla. Antes no tenías barba incipiente. Ahora sí. No tenías ojeras. Ahora pareces un panda. ¿Y de dónde salió este hoyuelo? Tomé su dedo y lo llevé a mis labios, besándolo suavemente, pero sigo siendo la misma. Ella levantó la cabeza y su rostro se iluminó con una sonrisa que eclipsaba las luces de la ciudad. Retrocedió un paso y le ofreció la mano. Es un placer conocerlo, señor. Cole Anderson, pequeña empresaria trabajadora y miembro contribuyente de la sociedad. Sus ojos brillaban. Conocí a un niño pequeño. Le tenía miedo a la oscuridad y lloraba mucho. También se llamaba Cole. ¿Lo conoces? No,